Hola niños y niñas de cuarto grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 9, sólidos geométricos, y tenemos ahora el siguiente objetivo: clasificar los prismas en cubos, prismas rectangulares y prismas triangulares. Tenemos ahí la siguiente ilustración. Letra B nos dice: Julio clasifica los prismas en tres grupos. Vean ustedes que tiene este grupo aquí para la izquierda, tiene los grupos del centro, los elementos del grupo del centro y los elementos del grupo de la derecha. Explique la forma de agrupar, dice, y su razón. Entonces, si ustedes ven, estos de acá de la izquierda, parece ser que todas sus caras son iguales, que tienen el mismo tamaño las caras. Entonces, y en este caso podemos ver, por ejemplo, que tenemos unas bases triangulares. Miren, tiene bases triangulares, entonces las caras son triángulos. Y en este caso vemos que las bases son rectangulares o sus caras son rectangulares. Entonces, esa quizás es la razón por la cual eh, Julio clasificó esos prismas. Bien, pero vamos a ver explique, dice, la forma de agrupar y su razón. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los tres grupos? Y tenemos ahí, miren, la tabla esa donde tenemos el primer grupo, donde tenemos ahí eso, tenemos el grupo este de la derecha que lo dejaron en medio y el tercer grupo, el que está ahí en medio. Entonces, de todas maneras, él hizo una clasificación de tres grupos así. Bien, figura de las bases, dice. Entonces, ¿qué figura tienen estas bases? Entonces, tienen una figura cuadrada, ¿va? Entonces, diga el nombre de los primas de cada grupo, dice. Entonces, el nombre, ¿va? Entonces, cada sólido del grupo izquierdo se llama cubo. Entonces, este grupo allí se llaman cubos. Y los cubos y los prismas rectangulares se llaman prismas cuadrangulares. Vean ustedes que estos prismas y estos de la derecha, los de la izquierda y la derecha, los cubos y los que tienen caras cuadrangulares o, perdón, caras rectangulares, caras cuadradas y caras rectangulares se van a llamar prismas cuadrangulares. Cuadrangular significa cuatro ángulos, entonces las caras tienen cuatro ángulos. Entonces, de ahí la palabra cuadrangular. Entonces, es decir, que este grupo y este en rojo ahí, que son los que están acá, el de la izquierda y los de la derecha, se van a llamar prismas cuadrangulares. Entonces, y la figura de la base, como es del cubo, es cuadrado, es un cuadrado. Y en este caso es un rectángulo, mientras que en este caso la base es un triángulo. Miren, así como está ahí, va, puesto de esa manera, es un triángulo. Bien, el número de caras laterales, ¿cuántas caras laterales va a tener esto? Entonces va a tener cuatro caras laterales porque tiene dos bases, ¿va? En realidad el cubo tiene seis caras, pero laterales se consideran cuatro porque a la de abajo y a la de arriba se les llama bases. Bien, ¿y este cuántas caras laterales tiene? También tiene cuatro caras laterales. Mientras que el triángulo, ¿cuántas caras laterales tiene? Tiene tres, miren. Esta de acá, la del otro lado y esta de acá, miren. Tres caras laterales. Bien, entonces eso es lo que nos explica la tabla esa. Y podemos visualizarlo ahí en la imagen. Bien. El apunte en el libro nos dice entonces: en los prismas, la longitud de la recta perpendicular entre las bases se llama altura. Por ejemplo, tenemos un cubo, entonces la línea recta entre las bases, acuérdense que la base es la que está en color azul ahí, son dos bases en el cubo, la de abajo y la de arriba. Entonces la altura desde esa base hasta la otra, la distancia entre la base de arriba y la base de abajo, a eso es lo que le llamamos altura. Entonces,
es perpendicular, es decir, que forma esa línea o ese segmento forma un ángulo de 90 grados con la base. Bien, y eso es la altura. En el caso del prisma rectangular, lo mismo, ¿va? La distancia desde una cara hasta la otra es la altura. Y en el prisma triangular, lo mismo, la distancia entre la cara superior, ¿va? O sea, la base superior y la base inferior, tiene dos bases, entonces esa distancia entre una base y la otra, esa es la altura. Eso debemos de entenderlo muy bien. Bueno, pues nos vamos a quedar hasta acá. También este vídeo no tiene tarea, es cuestión de comprensión. Quizás el profesor ahí les pida a ustedes que consigan algunos elementos ahí como algunas prismas en, en físico, pueden ser un cubo, una caja, y puedan en ella señalar los los elementos, cuáles son las caras, cuáles son las bases, las caras laterales, cuáles son las bases y cuál es la altura. Esa actividad sería como tarea, pues que puedan conseguir prismas y señalar sus elementos en ella para, incluso pueden jugar con sus compañeros a identificar cuáles son las caras laterales, cuáles son las bases y cuál es la altura. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.